Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica. Yo quiero hacerles una reflexión porque a lo largo de estos 2 años y resto que lleva don Rodrigo de ser nuestro excelente presidente de la República, hubo muchos grupos que antes atacaban a Carlos Alvarado que ahora atacaban a don Rodrigo. Yo no sé qué intereses tenían. Pero en el tiempo de Carlos Alvarado, nosotros lo que estábamos luchando era contra la Agenda 2030 y la implementación de la Agenda 2030. La embajada de los Estados Unidos sabía, tenía conocimiento de lo que era la Agenda 2030 en Costa Rica y quiénes la estaban implementando. Yo solo le quiero decir esto, pueblo de Costa Rica. Hablar de la Agenda 2030 es hablar de corrupción. Que le quede claro a todos ustedes. Ya ustedes saben cuáles son las manifestaciones que dan, por ejemplo, el gobierno de China. El gobierno de China ataca lo que es la corrupción. Y, por ejemplo, en ese país, a un político corrupto o lo matan o lo meten con prisión de por vida. ¿Por qué? Porque si hay algo que le hace daño a un país, son los corruptos. Aquellos que tachan a don Rodrigo Chávez Robles como el estimulador de la Agenda 2030 se equivocaron. Porque la Agenda 2030 lo que más estimula al pueblo de Costa Rica es la corrupción. Eso es la Agenda 2030. La Agenda 2030 estimula la corrupción, la mentira, la falsedad. Y entonces ustedes van a ver, por ejemplo, quien practica la Agenda 2030 hace tres cosas. Le quiebra las patas a una persona o los pies, le presta las muletas y luego dice que él lo está ayudando a caminar. Eso es el comunismo. Don Rodrigo desde el primer día que llegó a la presidencia de la República comenzó a atacar lo que era la Agenda 2030. Lo sabemos muy bien que porque lo primero que hizo fue romper relaciones con Cuba. Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países más peligrosos que tenemos en el istmo en América Latina, porque ellos lo que estimulan es la Agenda 2030. Por ende, la Agenda 2030 estimula la corrupción. Y todos nosotros como costarricenses sabemos de la corrupción que se da en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Siempre van a haber unos poquitos que se enriquecen mientras que el resto del pueblo se convierte en esclavo de una sociedad. Eso es la Agenda 2030. Y entonces ustedes van a ver mentirosos, como han habido mentirosos en esos dipumafias del Frente Amplio. Personas con doble cara y doble moral que atacan a cualquiera hasta decir basta, aunque no les importe. Claro que son cobardes porque ellos se escudan en su supuesta inmunidad diplomática. Y entonces así es como atacan y mienten y dicen cosas que no deben ser. Don Rodrigo Chávez Robles es el fiel representante del atacante de la Agenda 2030 en Costa Rica. Ya lo ha demostrado. Porque en estos 2 años y resto que tenemos de estar con el gobierno de don Rodrigo Chávez Robles, se han destapado una serie de acontecimientos corruptivos de nuestro país que nos deja en vela. Costa Rica ha sido engañada durante 75 años. Acuérdense, costarricenses, mis primeros videos yo hablaba de que José Figueres Ferrer, a pesar de que creó instituciones en nuestro país que son emblemáticas e importantes, también era corrupto. Y eso tienen que tenerlo presentes, porque él estimuló lo que era la delincuencia y estimuló el narcotráfico en Costa Rica. Y después de ahí se siguió estirando y estirando y llegamos al momento actual, en donde vemos dipumafias que según ellos son patriotas y defienden la supuesta institucionalidad que en Costa Rica no existe, porque la institucionalidad de nuestro país es para unos pocos y el resto es el que es avasallado por las acciones que ellos toman. Pueblo de Costa Rica, sí tenemos que continuar defendiendo la patria. Tenemos que estar agradecidos por la excelente labor que ha realizado don Rodrigo Chávez Robles. Y como él lo dice, en el 2026 nosotros vamos a usar el lapicero para sacar la corrupción, para atacar la corrupción y para sacar a los que le han hecho daño a Costa Rica. No podemos descuidarnos
Don Rodrigo Chávez Robles, aunque él no lo diga, está muy contento de que haya ganado Donald Trump en los Estados Unidos, porque Donald Trump vino a traerle paz y tranquilidad al pueblo del mundo, porque sabemos muy bien que la base de una sociedad está fundamentada en lo que se desarrolle en los Estados Unidos. Y Donald Trump es un presidente que es primero pro vida, cree en Dios, que es lo más importante, porque un gobernante que no tiene en su mente, en su pensamiento y en sus decisiones a Dios, no tiene absolutamente nada. Caso contrario de lo que pasa con la estimulación de la Agenda 2030, en donde lo que se estimula es la corrupción, la mentira, la falsedad. Y eso no puede prevalecer en una sociedad como la nuestra. Costa Rica va por buen camino, don Rodrigo lo dice todas las semanas. Costa Rica, vamos bien, vamos bien. Y eso es para levantar la moral del pueblo costarricense, para que comprendan, porque estos de la Agenda 2030 que han querido meterle y han querido dividir al pueblo costarricense, porque esa es la forma que ellos tienen para volver a ganar las elecciones en el 2026. Por eso este pueblo no puede descuidarse. Este pueblo tiene que estar atento y escuchar las voces de las personas que sí creemos en las acciones que ha tomado don Rodrigo Chávez Robles. Don Rodrigo Chávez Robles es el defensor de la verdadera democracia de Costa Rica y lo hace todos los días con su valentía. Ahora que a estos dipomafias se les ocurrió llevar y hacer un circo mediático en esa caja de leche para llevar a don Rodrigo, que lo lleven, porque se van a llevar su pasada. Don Rodrigo Chávez Robles nos ha dado a nosotros explicaciones desde el primer día que tomó el poder de la República. Y yo lo he dicho, no lo dije hoy, lo dijo hace tiempos. Don Rodrigo Chávez Robles ha sido un gobernante en crecimiento, porque cada día que pasa él se identifica más y ama más al pueblo costarricense, porque él ha visitado uno a uno, paso a paso, cada una de las comunidades de nuestro país y se ha dado cuenta de las falencias, se ha dado cuenta de todo lo que nos han robado y él está luchando contra eso. Pueblo de Costa Rica, si verdaderamente amamos a este país, debemos de ser conscientes de que don Rodrigo Chávez Robles no es el generador de la Agenda 2030. Don Rodrigo Chávez Robles, por ende, ataca la corrupción en nuestro país, que no sabíamos de tanta corrupción que hay en Costa Rica. Y ya lo vieron ustedes con doña Marta Esquivel, a quien apoyamos cuando estuvo metida en la cárcel, allá en las jaulas de ese tribunal, de esta Poder Judicial, y ahí estuvo valientemente doña Marta Esquivel, aun a sabiendas de que ella no había cometido absolutamente nada. Don Rodrigo ataca eso, y por eso a ellos no les conviene, porque don Rodrigo odia la corrupción, don Rodrigo ama la democracia, y nosotros como costarricenses, por ende, tenemos que apoyar a don Rodrigo, porque el pueblo de Costa Rica es amante de la verdadera democracia. ¿Que va a llevar tiempo solucionar los problemas de nuestro país? Claro que sí. ¿Que ahora viene Nayib Bukele? Pero Nayib Bukele viene, costarricenses, y les voy a decir por qué. Porque Nayib Bukele viene a Costa Rica para darle una bofetada al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Recuerden que ellos dijeron que no iban a recibir a Nayib Bukele y luego dijeron que sí lo iban a recibir. Claro que eso era lo que pretendía Nayib Bukele y el presidente de Costa Rica, ponernos en evidencia y presentarlos en el ridículo de que supuestamente ellos iban a venir y que iban a hablar con Nayib Bukele. Nayib Bukele no tiene nada que hablar ni con el Poder Judicial ni con el Poder Legislativo, porque la mayor corrupción que se da en este país está en esos dos supuestos poderes que se han adueñado de este país. Costarricenses, mantengámonos alertas defendiendo la democracia de Costa Rica.
El pueblo es el que tiene el derecho y es el que asume la responsabilidad de defender la patria y la democracia que tanto amamos nosotros, que dichosamente en este momento tenemos el apoyo del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Que viva Costa Rica libre de las oportunidades de corrupción que se dan. Costa Rica la vamos a rescatar porque este pueblo ya no come cuento.